Mis amados hermanos, tengan muy buenas noches. Reciban nuestros saludos, por supuesto, y también pues bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues contento siempre de estarle pudiendo servir en una oportunidad más que el Señor nos brinda. Así es que reciba pues de parte de su ministerio Camino al Cielo, mi amado hermano, un saludo, pues deseando de que pues el día haya estado pues, verdad, de la mejor manera, siempre cerca de la mano de Dios, siempre viendo su bondad y por supuesto, hermanos, agradecidos porque nos ha permitido quizás un día más de trabajo, verdad, poder regresar a nuestros hogares, los que ya están en sus hogares, y por supuesto esperando pues que Dios traiga con bien a todos aquellos que todavía pues faltan llegar a sus labores, verdad. Ore por su familia, ore por, interceda por ellos, hermano, para que cada uno de nosotros pues podamos disfrutar del calor de la familia, pues una vez más, verdad, que el Señor nos regala de vida. Así es que reciban nuestros saludos, hermano, y por supuesto queremos siempre recordarle así rapidito pues los horarios de culto para todo aquel que desea congregarse, en especial aquel que va a escuchar en esta o a ver por este medio la reflexión, pues la invitación para que si usted quiere visitarnos o usted hermano que es miembro de la iglesia y ya sabe pues verdad de que tenemos un compromiso no con el hombre sino con Dios, verdad, para podernos estar congregando siempre que se nos hace la invitación, ¿verdad? Así es que ahí estamos mañana miércoles, ¿verdad? En los cultos presenciales estamos a las 6 de la tarde, abriendo siempre un poquito antes, ¿verdad? Por si usted quiere acercarse un poquito temprano a la iglesia, pues, ¿verdad? Y venir y disfrutar, pues, ¿verdad? De un momento de comunión, pues, ¿verdad? Aquí en el templo. Y, por supuesto, venir y edificar su vida por medio de lo que es la palabra de Dios, en el estudio bíblico. Yo le recuerdo siempre, es media semana, pues, y el cristiano verdadero, fiel y verdadero, necesita congregarse, especialmente porque los tiempos, usted sabe que son difíciles y necesitamos estar siempre cerca de la mano de Dios. Cerca, como dice el Salmo, ¿verdad? Que queremos estar siempre protegidos bajo sus poderosas alas. Así es que ahí está la invitación para el día de mañana miércoles, estudio bíblico, y el domingo, por supuesto, sus cultos presenciales. Mi amado hermanos y amigos, recuerde, somos Tabernáculo Bíblico, Planes de Renderos, Camino al Cielo, y estamos abiertos a las 9 de la mañana. Siempre un tiempo pues antes, ¿verdad? Por si usted, vuelvo a repetir, quiere venir y disfrutar. Y por la tarde, pues, tenemos el culto de las 3 de la tarde, donde usted puede, pues, también hacer acto de presencia, mi amado hermano, y venir, pues, ¿verdad? Y tratar de, con la ayuda de Dios, pues, ¿verdad? Entender sus propósitos por medio de su palabra. Así es que ahí están las invitaciones, amados hermanos y amados amigos que probablemente nos escuchan. Ahí están las invitaciones. Ahora, mi hermano, vamos a pasar pues a lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha traído, y por supuesto agradeciendo la oportunidad que Él nos da, ¿verdad? Es compartir una vez más su palabra con usted, llegar hasta ahí donde es el lugar que usted se encuentra. Y por supuesto, si usted tiene el tiempo, tiene la oportunidad de edificarse en la palabra, hagámoslo juntos, haga un tiempo aparte, haga tiempo para Dios, haga tiempo con Dios, y ya va a ver, pues, verdad, que vamos a, cada vez que nos reunimos o tenemos comunión por medio de la palabra, nosotros salimos siempre reanimados, salimos edificados, y algo pues el Espíritu Santo nos va a enseñar en nuestra vida espiritual. Así es que le invito, mi amado hermano, que vayamos allá al capítulo número 73 del libro de los Salmos. Capítulo número 73 del libro de los Salmos. Y vamos a continuar pues la segunda parte de esta reflexión. Pero vamos a estar ahora del versículo 15 al versículo 28. Salmo 73, versículos del 15 al 28. Si tiene una Biblia a su mano, recuerde, yo le invito, tómela. Y vamos juntos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, dice, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. 20. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová al Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Señor, en la guía de su Espíritu Santo, para que en esta noche nosotros podamos, hermanos, recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y, por supuesto, abrir ese corazón, ¿verdad? Yo siempre le digo, abra su corazón, entréguelo al Señor, ríndalo a Él, para que esta palabra que Dios le envía, pues pueda hallar cabida en su corazón. Vamos en oración, amado hermano. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más venimos a tu presencia. Venimos, Señor, con el deseo de servir. Venimos con el deseo, Señor, de que esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de aquellos que hoy disponen su corazón para escucharla. Hoy disponen su corazón para que Él sea esa buena tierra que tú dices, Señor, donde tu palabra va a caer en esta noche y esos corazones van a ser, Señor, de bendición para ellos y para otros. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea en esta noche hablando a nuestras vidas, edificándonos. Tu palabra nos enseña que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que edificamos. Por eso te pedimos en esta noche, te suplicamos que bajo tu amor y tu misericordia, Señor, hoy en esta noche, nos ayudes a entregar este mensaje, nos ayudes, Señor, en toda necesidad probable que algún hermano, alguna hermana, alguna familia o quien sea en esta hora esté pasando quizás un problema, una dificultad, una enfermedad. Yo no lo sé, tú lo sabes, pero Señor, para eso venimos a tu presencia, para que como iglesia juntos, en un solo sentir, en un solo Dios, en un solo Señor, en un solo Espíritu, en una sola comunión unos con otros, Señor, podamos interceder por el enfermo, podamos interceder por aquel que está en un hospital, por aquel, Señor, que le ha dicho el médico que ya no tiene esperanza. Hoy estamos intercediendo, unidos con aquellos hermanos que han dispuesto su corazón para que seamos juntos una sola voz delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, por ellos, para que sea tu mano poderosa, tu mano de bondad y de misericordia, levantando al enfermo, levantando al caído, aquel que está desanimado, aquel, Señor, que se ha quedado atrás, aquel que se ha vuelto atrás. Señor, te pedimos que en esta noche tu palabra pueda reavivar esas vidas, tu palabra pueda reavivar, Señor, ese nacimiento que un día, ese nuevo nacimiento que un día, Señor, recibimos de ti. Queremos, Señor, en esta noche no solo suplicarte por los enfermos, por todos los presos, Señor, por los que están en lugares difíciles, lugares de detención, sean mujeres o sean hombres. Señor, te pedimos, te suplicamos que tu mano poderosa sea cubriéndolos en esos lugares, que tu mano de poder y de bondad sea también, Señor, dándoles libertad, no solo física, material, sino especialmente, Señor, espiritual.
Y a pesar, Señor, de estar en esos lugares, reconocemos que muchas veces ellos son más libres que nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tu amor y tu bondad, Señor, los cubra, los llene y llene toda necesidad, Señor. Y que por supuesto aprendamos en esos lugares, ya sean camas de hospital, ya sea una Bartolina, que aprendamos, Señor, a conocer tu voluntad y a aceptar tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por tu iglesia, Señor, por sus necesidades. Oramos por cada familia, Señor, representada en esta iglesia y por todas las familias de la iglesia en el mundo entero, Señor. Especialmente por aquella iglesia, Señor, que está siendo directamente perseguida de alguna manera, Señor, por causa del Evangelio. Te pedimos que los cubras, que los guardes, que los protejas, Señor. Y por supuesto, Señor, que tu mano de poder y de bondad esté con ellos. Esta noche, Padre bendito, te pedimos también, te suplicamos por nuestra vida, Señor, por este ministerio y todo aquel ministerio, Señor, que está tratando de alguna manera de empujar tu santo evangelio, Señor, con tu ayuda. Pedimos tu bendición, te pedimos, Señor, que seas propicio con cada uno de nosotros, que nos guardes, que nos protejas, que guardes a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor, para que todo aquel que también sea parte de él, pues alcancemos tu bendición. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, confiando en tu bondad y misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Muy bien, hermanos, comenzamos. Le dije al inicio de que vamos a continuar pues con la segunda parte del Salmo 73 y siempre meditando bajo el tema, ¿verdad? Pasemos de la duda a la fe. Porque dijimos por la mañana pues que nuestra fe muchas veces sería mentira si dijéramos que no hemos tambaleado muchas veces en la fe. Pero para eso, para que nosotros estemos pasando de la duda a la fe, como vimos por la mañana, primero, hermanos, nosotros tenemos que estar en nuestro corazón 100% seguro la clase de Dios que tenemos, la clase del único Dios verdadero que tenemos, que Dios es bueno. Y cuando viene la duda y cuando viene la prueba o la tentación, si usted y yo sabemos que tenemos un Dios bueno, que nos guarda, que nos cuida y que tiene un propósito en cada prueba o dificultad, para beneficio de nuestra vida, pues no vamos a tambalear de la manera como el enemigo quizás esperara. En segundo lugar, también vimos de que tenemos que tener muchas veces, hermanos, la certeza de que nuestra fe va a ser sacudida más de alguna vez. Miren los discípulos cuando iban en la barca, Jesús iba con ellos y aún así fueron sacudidos por una tormenta. Entonces, mi amado hermano, debemos también hablamos de que para eso también nosotros debemos de ser hombres y mujeres honestos en lo más que podamos. Y reconocer, como el salmista estamos reconociendo, vea por el versículo 3, que el problema de su duda, de su deslizamiento, de su casi caída, dice él, fue la envidia. Y para eso se necesita, hermanos, ser honesto, ¿verdad? Reconocer que muchas veces la envidia es causa de nuestros males. Y así, por supuesto, vimos también lo que es las aparentes ventajas del impío. Y dijimos también que el impío, mi amado hermano, la impiedad puede existir también dentro de la iglesia, no solo allá afuera. Y vimos las aparentes ventajas, ¿verdad? También recordemos que el Salmo nos está hablando de que este tipo de personas, ¿verdad? Por más bien que parezca que todo les sale bien, que tienen todo en la vida, no es así, que no nos dejemos de alguna manera influenciar por ellos. Allá por el versículo 12 más o menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vimos. Y por supuesto, ¿verdad? No pensar en que lo que hacemos para Dios, en que nuestro servicio para Dios, en que limpiar nuestra vida, nuestro corazón, es en vano. No es en vano. De eso hablamos en el caso anterior, en la parte 1 de este salmo. Ahora, mi amado hermano, vamos a
a reflexionar, ya le dije, sobre lo que hemos leído a partir del versículo 15. Y siguiendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer entonces para guardarnos de no deslizarnos, para guardarnos de no caer, para pasar de la duda a la fe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios? Bueno, quiero decirle en primer lugar, hermanos, que el salmista dice en el versículo 15, si dijere yo, dice, hablaré como ellos, he aquí que a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué estaba tratándonos de decir el salmista en esta oportunidad, hermano? Que él ya pensaba de otra manera, porque Dios había empezado a enviarle luz a través de sus inquietudes que le ponía a Dios. Dios empezaba a él a mandarle cierta luz sobre sus dudas, sobre sus inquietudes. Entonces, Él está ya actuando de otra manera, lo cual también Dios quiere en cada uno de nosotros. Que pasado algún tiempo, hermano, usted y yo vayamos adquiriendo un poco de madurez espiritual y que ya no seamos los mismos. Es importante, hermano, si nosotros queremos pasar, ¿verdad?, de ser personas dudosas a la fe verdadera y mantenernos en esa fe, ya no andar, como dice la palabra de Dios, por vista, sino por fe. Ya no por lo que ven nuestros ojos, ¿verdad?, sino por la fe. ¿Es un proceso? Sí. Sí es un proceso, hermano, pero debemos de tratar de empezar a caminar por eso, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que para eso necesitamos ser responsables ante otros. El salmista lo que estaba haciendo es ser una persona responsable ante los demás. Dice él, si yo hablaré como ellos, no, él estaba pensando que si él hablaba como ellos, el resultado era que parecía uno de ellos, de aquellas personas que la Biblia le llama impíos. Y ya le dije que eso podemos saber, o puede haber impiedad dentro de la iglesia, aún siendo creyentes, ¿verdad? Pero él dice, ya no, dice, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañé. Él estaba pensando en el bienestar de otros hermanos, en la fe. Él sabía que su testimonio ya no podía ser tan dudoso, que ya no podía seguir hablando esas palabras, ¿verdad?, delante de la congregación, delante de aquellos que iban a escuchar. Tenía que empezar a hablar de una manera diferente, porque sabía que podía dañar a otras personas por su forma de hablar. Es decir, hablar de una forma, decir, hermanos, que es por gusto servirle a Dios, quizás es el mayor daño que podemos hacerle al Evangelio. Por eso todos aquellos que retroceden muchas veces, ¿verdad?, y se van diciendo de la iglesia, bueno, me voy porque en realidad a mí el Evangelio no me dio resultado. Para mí el Evangelio no es. Entonces, ese es el mayor daño que muchas veces nosotros le podemos causar a una iglesia. No, mire, si por alguna razón nos vamos de una iglesia, lo mejor es irnos calladitos, ¿verdad? Porque existe, hermanos, esa actitud de muchas veces de llevarnos a otros de encuentro, ¿verdad? De llevarnos a otros a la colada. Y no solo nos vamos molestos nosotros, sino que dejamos muchas veces incertidumbre en los hermanos, dejamos duda, sembramos, hermanos, ¿cómo le digo? Sembramos cizaña, pues. Cizaña, no le podemos llamar de otra manera. Entonces, si usted, hermano, y yo queremos pasar ya en una etapa más madura, como el salmista, ¿verdad?, debemos de empezar a hablar de otra manera. Ya diferente, pensar en el daño que vamos a hacer, pensar lo que vamos a hacer, y en otras palabras, lo que le quiero decir, hermano, es que procuremos de frenar nuestra lengua, ¿verdad? En todos los campos. Porque lo que más hacemos daño muchas veces cuando nosotros, hermano, hablamos cosas y no las pensamos, y no las reflexionamos, y solo nos dejamos ir. Así es que ahí está, hermano, el primer punto, ¿verdad? De que si nosotros queremos pasar de la duda a la fe, pues, ¿verdad?, seamos, hermanos, personas responsables, hermanos responsables, que pensemos
en los demás, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, hermanos, necesitamos ser reflexivos. Porque como le digo, a veces no pensamos las cosas, no pensamos lo que hablamos, no pensamos lo que hacemos, pero necesitamos ser reflexivos. Mire lo que dice el versículo 16. Cuando pensé, dice, para saber esto, fue duro trabajo para mí. El salmista está diciendo que para él tratar de descifrar, desenmarañar por qué el impío era más próspero que él, dice que para él fue duro trabajo, fue un quebradero de cabeza. Por la sencilla razón, hermano, de que nosotros tenemos un pensamiento limitado. Por más que le querramos dar vuelta a las cosas, muchas veces en los pensamientos de Dios no los podemos alcanzar. Los planes de Dios son diferentes, los caminos de Dios son diferentes. Y es más, lo dice la palabra, porque mis caminos, dice, son diferentes a tus caminos. ¿Verdad? Entonces, no podemos alcanzar los pensamientos de Dios. A menos, hermano, que nosotros, pues, ¿verdad?, seamos personas que vengamos a los pies de Cristo y comencemos, por medio de Cristo, a alcanzar, pues, todas las bendiciones que incluyen muchas veces el conocimiento de su palabra. Entonces, para el salmista fue duro trabajo, fue un quebradero de cabeza, hermano. Igual que para nosotros, como nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Tratar de averiguar, ¿verdad? Y cómo es que el hermano, o cómo es que fulanito, aunque no sea creyente, está prosperando, cómo le ha ido, por qué lo hace, cómo lo hace. Bueno, sacamos diversas conclusiones, y a veces apresuradas, como lo hizo el salmista, ¿verdad? Y hasta llegamos al punto de decir, no, es por gusto, ¿verdad? Yo mejor ya no. Entonces, hermano, necesitamos, pues, ¿verdad?, reflexionar, ¿verdad?, de que los pensamientos, los planes de Dios, la soberanía de Dios, Él sabe lo que está haciendo con cada uno, con cada ser humano, ¿verdad? Dice, cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Es bien fácil, hermano. Cuando Dios ya no va dando luz, como el salmista iba haciendo, Dios le iba dando luz en medio de la oscuridad. Y algo que necesitamos para pasar de luz a la fe, hermano, es que necesitamos siempre tener comunión con Dios o volver. Si usted es uno de los que se ha quedado, de los que por alguna razón ya no lee la Biblia, no, volvamos a la comunión con Dios. El salmista es lo que hizo ahí en el versículo 17. Dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, dice, el fin de ellos. La respuesta a ese problema, a esa duda, a esa situación que probablemente estamos viviendo hoy, solo la vamos a encontrar en el santuario, en la comunión con Dios, o en la casa de Dios, si usted quiere verlo de esa manera. En la casa de Dios. Ahí vamos a encontrar respuesta a todas nuestras inquietudes por medio de la palabra. Pero necesitamos, ¿verdad?, reconocer que esas respuestas muchas veces van a venir por la fe, porque muchas veces nosotros queremos que Dios aparezca, ¿verdad? Y toma, aquí te traigo esto, aquí está. No, hermano, Dios tiene sus métodos, pero no es que literalmente, ¿verdad? No, porque muchos así quisiéramos ver a Dios, hermano. No, muchas veces la respuesta va a venir dentro de la iglesia, congregándonos, ¿verdad? Y por supuesto, hermano, es necesario, como dice, hasta que entrando al santuario, dice, comprendí el fin de ellos. Ya va el salmista entrando, hermanos, en lo que él quería entender. Y claro, hermano, es necesario que nos reunamos. Es necesario que nos congreguemos. Es necesario que oremos, hermano. Que leamos la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué sucede que nos pasa eso? Bueno, mire, en medio de la tentación, en medio de la prueba, muchas veces lo que hacemos, hermano, es que ni leemos la Biblia. Ya no oramos. Mucho menos queramos congregarnos, porque la situación se nos complicó. Entonces, hay que volver a la comunión con Dios, hermano. Queremos pasar del lobo de la fe, tenemos que ser nuevas personas, tenemos que ser responsables ante los demás, necesitamos reflexionar sobre la situación y necesitamos, hermano, volver a la comunión con Dios. Así es que también necesitamos, hermanos, comprender muy claramente que la prosperidad del impío, del que ya hablamos, no es segura ni es para siempre. Vamos al versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizadero y el asolamiento los harás caer.
no son estables, hermano. Por más que a veces veamos, ¿verdad?, que X persona está bien, le va bien y esto, pero no son estables. O sea, eso muchas veces nos apantalla a nosotros y decidimos muchas veces, ya como el salmista lo decía anteriormente, caminar sin Dios. No, hombre, si aquel lo logró, yo también puedo. Pero los planes de Dios para eso, para nosotros son otros, hermano. Para nosotros los cristianos son otros. Y como dijimos por la mañana, lo único que tenemos seguro es la palabra de Dios. Él es nuestra guía, como decía, es nuestro mapa, el mapa de la vida. Vamos allá al versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, dice, se consumieron de terrores. Hermano, hay algo que sucede en la persona que no es creyente, en la persona que no tiene una religión, en la persona que ha abandonado la fe. Dice el versículo 19, ¿cómo han sido asolados de repente? La ruina es repentina, hermano. De repente viene la ruina y no es total. La ruina no es a medias, hermano, porque muchas veces Dios nos ha hablado tantas veces de una y de otra manera y nosotros no entendemos, no queremos entender el llamado de Dios. Y la ruina de repente, dice aquí, asolados de repente, perecieron, se consumieron, es definitiva, hermano. Cuando dice perecer es porque nos terminaron. Entonces debemos, hermano, de reflexionarlo, ¿verdad? De que si queremos pasar, pues, ¿verdad?, ya dejar de esas dudas con respecto a los planes de Dios, a la palabra de Dios, debemos de hacer algunas acciones en nuestra vida, hermano. Como el sueño del que despierta, dice el 20, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Mire, cuando alguien despierta la realidad, y le puedo poner muchos casos. El alcohólico cuando despierta en una cárcel, cuando despierta en una cuneta, cuando despierta en un hospital, si tiene suerte y no fue a parar al cementerio de un solo. Mire, es un despertar duro. Le estoy poniendo un ejemplo, pero así cualquier situación en nuestra vida que nos puede complicar la existencia. Ahí póngale lo que usted quiera, hermano. Entonces debemos de reflexionarlo y verlo. Vamos al versículo 21. Y es que, hermano, el cristiano, viendo, conociendo, teniendo la luz de Cristo, nosotros debemos de sacar el mejor provecho de esta situación. Mira lo que es el 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Está hablando, hermano, de que la conciencia, decimos nosotros, ¿verdad?, no me dejaba tranquilo. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que cuando hacemos lo malo, lo incorrecto, no vamos a tener paz. Hasta que vengamos y nos pongamos en paz. Venida luego y estemos a cuenta, dice el Señor, ¿verdad? Si tus pecados, dice, van rojos, de eso se trata, de arrepentimiento. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, arrepentirnos, hermanos, para que Dios vaya haciendo la obra de afirmarnos a nosotros, arrepentirnos de nuestras acciones en que hemos dudado. Señor, perdóname, dudé. Como el pueblo de Israel, habiendo visto tantos milagros, habiendo visto cómo Dios los sacó de Egipto, aún así fueron incrédulos. Nosotros dijimos por la mañana que no somos mejores que los profetas, ni que ellos, hermanos, pero tenemos la palabra de Dios y tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, que hoy nos puede ayudar en muchas áreas de nuestra vida espiritual. Estamos en el versículo 21, y mi corazón sentía punzadas. Estando en paz con Dios, hermano, las cosas cambian. Pero también necesitamos, hermanos, pensar con humildad. Pensar con humildad, hermano, porque ya hemos hablado de la soberbia, dijimos de don soberbia en la mañana, ¿verdad? Cómo se viste, y necesitamos pensar con un poco de humildad. Mire cómo está aceptando el salmista su situación. Tan torpe era yo, dice, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire, sí, la palabra de Dios a veces es dura, pero es la palabra de Dios la que nos está diciendo ahí. Sí, es dura, porque a veces, hermano, realmente la palabra nos está llevando a compararnos. Pero se necesita ser humilde a veces, hermano, para aceptar la corrección de Dios, ¿verdad? Y aceptar muchas veces que no hemos sido, hermano, inteligentes con respecto a nuestra vida, que no hemos sido inteligentes para resolver
las situaciones diarias que vienen en nuestra vida. Hemos tenido problemas quizás en nuestros hogares, no hemos podido resolver las situaciones familiares con nuestros hijos. Hay muchas cosas, hermano, que necesitamos pensar con humildad. Pero, como le digo, es un proceso, pero debemos de procurar entrar, ¿verdad? Cuanto antes, hermano, mejor. Ahora, también debemos de ser agradecidos con Dios, hermano. Dice el versículo 23. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Agradecido por Dios, hermano, por su fidelidad. Dios ha sido fiel, aun cuando nosotros hemos sido infieles, Dios siempre se ha mantenido fiel, hermano. Y lo único que nos toca hacer como el salmista, agradecidos. Con todo, yo siempre estuve, me tomaste de la mano derecha, aún en medio de mis dudas, aún en medio de mis problemas, de mis tentaciones. Dios ahí es tú. Nunca te dejaré, dice, ni te desampararé. Aún, hermano, en la prueba, aún en la dificultad, Dios siempre está. Nosotros somos los que nos rendimos antes de tiempo. Así es que, hermano, dice el versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ser agradecidos también, hermanos, por su guía, por su dirección, porque necesitamos ser, hermanos, en nuestra vida, ser dirigidos por Dios, por su palabra. Porque muchas veces nuestros fracasos vienen por estar lejos de Él, vienen por alejarnos de la comunión con Él. Y el salmista está siendo agradecido por esas dos razones, porque lo tomó aún y también en su infidelidad, en sus dudas, y porque también dice que Él fue quien lo estuvo dirigiendo durante ese tiempo, a veces de tormentas, como podrá estarlas pasando usted en este tiempo. Quizás podamos estar pasando algún tipo de dificultad, algún tipo de duda, pero tenga la certeza que si tiene un Dios bueno, Dios está con usted y está conmigo y está con todo aquel que le busca en espíritu y en verdad. Vamos al versículo 25. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos de hacer por aquellos tiempos de dudas, por aquella situación que probablemente hoy se está viviendo. Debemos de reafirmar nuestra fe. Eso es lo que el salmista está haciendo. Dice el 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? A Él lo tenemos, hermano. Entonces, si hemos dudado de que Dios ha estado con nosotros, que nos ha dejado de ayudar, no, reconfirmemos hoy nuestra fe y digámosle a Dios, ¿a quién más puedo recurrir si solo a ti te tengo en el cielo, Señor? Solo a Él lo tenemos, hermano. Para esa dificultad, para esa situación difícil, yo no sé qué es. Para eso tiene a Cristo en los cielos y en su corazón. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en esta tierra. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo, hermano. Y generalmente no deseamos más de lo que a veces tenemos. Empezamos a desear y a codiciar a veces cuando empezamos a ver la prosperidad de los demás. Pero si tenemos a Cristo, hermano, Él nos va a ayudar en esa situación. Vamos rapidito ahí, hermanos, al versículo 26. Dice, y es parte de la reafirmación que está haciendo el salmista sobre la fe, reafirmando su fe. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Podríamos decirle esas palabras a nuestro Dios en un momento de intimidad, hermano? Que Dios es nuestra roca. Podríamos decirle, hermanos, con toda libertad, que Él es nuestra porción, que fuera de Él no hay nada más que deseemos en la tierra. Cada uno debemos de preguntar si hemos llegado ahí a ese punto. Tal vez no, tal vez algunos sí, tal vez algunos no hemos llegado, pero la idea es esa, hermano. La reflexión es para eso, para que nosotros vayamos e intentemos y ser obedientes a lo que Dios quiere para poder bendecirnos. Ahora hay algo que debemos de ver, que el salmista en ese tiempo pues ya estaba de alguna manera viendo su respuesta, de alguna manera viendo luz en medio de toda aquella duda, de toda aquella oscuridad, ¿verdad? Él ya estaba viendo y saca dos conclusiones que deben estar también en nuestro corazón. Dice el versículo 27,
Porque, y ponga atención, hermano, pongamos atención a esta porción, porque quizás esto hubiera sido el centro del mensaje. Pero Dios sabe cómo lleva sus cosas, hermano. Dice, porque he aquí, dice el 27, los que se alejan de ti, le está hablando a la iglesia. Por eso le digo que aún dentro de la iglesia puede haber impiedad. Ya dijimos que impiedad es aquel que no tiene religión. Algunos lo ponen como algo abominable. Pero imagínense si le da ese título y a veces hay impiedad dentro de la iglesia. Porque no sabemos. Pero la impiedad muchas veces ahí está. Queremos vivir como gente que no tiene temor de Dios. Queremos vivir como gente que no conoce de Cristo. Es decir, queremos seguir viviendo, como dijo alguien, ¿verdad? Siempre como personas, hermanos, que no hemos conocido de Cristo. Así es que el salmista hace dos conclusiones. ¿Por qué aquí dice los que se alejan de ti perecerán? Es decir, hermano, que está hablando de que la ruina para el que se aleja va a ser dura. Si no es que definitiva. Tú destruirás, dice, a todo aquel que de ti se aparta. Yo no quiero la destrucción del Señor, hermano. Porque tampoco Él quiere, dice, la destrucción de las almas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere, hermanos, salvarnos, Dios quiere que nosotros caminemos en obediencia. Si lo único, hermanos, es que vemos que la obediencia siempre nos va a traer bendición, la desobediencia nos va a traer consecuencias, por no decirle maldición, ¿verdad? Nos va a traer consecuencias, que es lo mismo. Entonces dice el 28, pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Esa es la otra conclusión que el salmista está sacando. En cuanto a mí, dice. Y esa es la conclusión, hermano, que el cristiano, que el creyente debe tener en su corazón. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Mire, el creyente en Jesús, el estar cerca de Dios para él es el bien. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermano. Que estar cerca de Dios solo es bienestar. Problemas van a haber, sí, hombre. Van a haber dificultades. Ya le dije, Cristo iba con los apóstoles cruzando el mar de Galilea y se levantó una tormenta, aún yendo a ver con ellos. Van a haber dificultades, van a haber problemas, pero Él ha prometido que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Verdad? En las pruebas, ahí está Él. Si pasas por las aguas, ahí voy a estar. Si pasas por los ríos, no te van a negar las aguas. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Así es que Dios nunca está negando, el Señor nunca ha negado, hermano, que van a venir que algunas dificultades en nuestra vida, pero todo colabora para bien, porque eso dice su palabra, que a los que amamos a Dios o procuramos, hermanos, amarle, dice que todo lo que sucede en nuestra vida, lo que hemos sido llamados conforme a su propósito, a salvación, todas las cosas nos han ayudado bien hasta aquí. Así es que, por difíciles que parezca, ¿cómo es posible que me ayudó tal situación? Le ayudó y me ayudó a mí en mi propia situación. Si no, no estuviera aquí, hermano. No estuviera aquí, anduviera como impío allá afuera todavía, dando guerra, ¿verdad? Dando lata. Y quién sabe si ya estuviera enterrado, que es lo más seguro. Así es que, mi amado hermano, en esta oportunidad, pues, yo quiero decirle que el Salmo nos está enseñando, pues, primeramente, cómo podemos nosotros pasar de la duda a la fe. En segundo lugar, hermanos, nos está enseñando a tener la confianza necesaria en tiempos de duda o dificultad. Y en tercer lugar, nos está enseñando también, hermanos, a que nosotros no codiciemos desmedidamente, ¿verdad?, las cosas de este mundo. Porque no son la felicidad. Son bonitas, no lo vamos a negar, hermanos. Si tener todo, un buen carro, un buen... todo, no es malo. Si Abraham era rico, Job era rico, hombres prósperos, pero ellos no se alejaron de Dios por la prosperidad. ¿Me entiendes? Al contrario, eso los tenía más cerca de Dios. Así es que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, ese hombre era rico, no es que Dios lo bendecía en el camino. Salió de Abraham con todos sus bienes, dice la palabra de Dios. Job igual, hermano, hasta que Dios permitió la prueba, pues, pero igual, cuando ves al final de Job, como Dios lo bendijo, el doble de lo que lo había tenido. Claro, no, nadie desea el sufrimiento de Job, ¿verdad? Ni se lo estoy deseando ni a nadie. Pero es una realidad, hermano, ¿verdad? Que como nosotros con esta palabra de Dios podemos pasar de la duda
a la fe. Así es que, mi amado amigo que hoy en esta noche nos está escuchando, quizás, o probablemente vas a ver este mensaje, vas a ver esta palabra, esta reflexión, y Dios toca, el Espíritu Santo toca tu corazón. Yo quiero decirte en esta noche que hoy es una buena oportunidad para acercarte a Dios. Dice su palabra que el acercarnos a Dios es el bien para nosotros. Hoy es una buena oportunidad. Y la oportunidad está por medio de Cristo. Por Él nos podemos acercar a Dios confiadamente. Hoy es la oportunidad en que Dios puede salvarte, Dios puede perdonarte, Dios puede salvarte. Porque Él vino, dice, para salvar, vino a salvar lo que se había perdido. Así es que, amado amigo, si hoy quieres y estás dispuesto a tener esa esperanza de vida eterna y a poner esa confianza en el sacrificio de Cristo y disfrutar, ¿verdad?, del bien que Él ofrece, podemos hacer una oración de fe que cambió nuestras vidas a todo lo que hoy estamos dentro del Evangelio. Si quieres, repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Está invitando a que se hecho esta profesión de fe con base en Romanos 10, 8, 9 y 10. Es una base bíblica, una buena base bíblica para esta oración. Te invitamos a que digas que seamos Jesús y busques una iglesia donde congregar. Y la iglesia le damos gracias a Dios por esta oportunidad una vez más. Que hemos estado reunidos, que esta palabra pues, nos ha permitido al Señor compartirla. Damos gracias a Dios por ello y pedimos que su Espíritu Santo siembra esta palabra en nuestros corazones para que podamos echar mano de ella en el momento que sea preciso. Todo esto, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga en esta noche y pasen muy buenas noches.